una producción de Discovery Channel. En su tiempo, la Inquisición trataba de fungir como la conciencia de una sociedad, tratando de decir lo que era correcto y lo que era incorrecto. Se consolida fuertemente la presencia real y no se aceptan retos a la autoridad del rey. Si hablas de más, si haces tonterías, si cuestionas algo, bueno, ya sabes lo que te puede pasar. Quien es acusado de brujería es acusado de tener pacto explícito con el demonio. Levantaban pues una gran pira, un gran fuego, a donde se echaba la hoguera a quienes recibían la pena máxima. Preferían perder la vida que el honor. Quemar tu cuerpo es eliminarte de ese proceso, de esa creencia cristiana en la resurrección y el juicio final. Non possiamo non chiederci quali sono le nostre responsabilità per la parte che ciascuno di noi, con i suoi comportamenti, ha avuto in questi mali, contribuendo a deturpare il volto della Chiesa. Chiediamo umilmente perdono. Las palabras del Papa Juan Pablo II se remontan a hechos ocurridos a lo largo de 600 años, durante los cuales la Iglesia Católica persiguió, torturó y castigó, incluso con la muerte, a miles de personas en Europa y América. Todo en nombre de la fe. La Inquisición surge cuando aparecen una serie de movimientos heréticos, movimientos que estaban en contra de las verdades sacralizadas por la Iglesia. En su tiempo, la Inquisición trataba de fungir como la conciencia de una sociedad, tratando de decir lo que era correcto y lo que era incorrecto. En aquel momento se pensaba que la Iglesia tenía la mayor autoridad moral y por lo tanto a ella se le pedía que hiciera el juicio. Es en este momento, cuando se está creando la Inquisición precisamente, que se está generando también una idea de un demonio que está en todos lados, que está azuzando a la gente a idolatrar o a atacar a la Iglesia y contra el cual la Iglesia va a ejercer todo su poder. ¿Qué se hace? ¿Sí? Se crea un tribunal exprofeso, conocido por todos y claramente ordenado, para poder ver quién es inocente y culpable, y el éxito fue rotundo. Más de 300 años después de su instauración, el Santo Oficio se renueva en la España de los Reyes Católicos. La dirige el severo inquisidor Fray Tomás de Torquemada. La principal tarea es mantener la pureza católica, ortodoxa, católico-romana. Y para eso la Inquisición es el arma fundamental. La gente que no profesa la religión oficial o son heterodoxos son enemigos del sistema y que para preservar la continuidad del sistema hay que eliminar ese cáncer o ese tumor. Una especie de epidemia que hay que detener para poner en cuarentena a la sociedad. Y la única forma de ponerla en cuarentena es extirpar a aquellos miembros que están contaminando como una especie de enfermedad a los fieles católicos. Entre los grupos que no profesan el catolicismo se encuentran los judíos.
Los judíos son puestos ante una alternativa muy clara en 1492. O se convierten al catolicismo o se van. Esto empieza a suceder y nace ahí entonces lo que se llamó el problema judío. Gente de tradición hebraica que se convierte al cristianismo. Algunas conversiones serán porque quieren y otras porque no tienen alternativa. Y fue contra estos judíos conversos contra los que se creó el Tribunal de la Inquisición, para que estos judíos que se habían convertido falsamente fueran perseguidos. Pero el proceso de conversión a estos nuevos cristianos también va a fracasar y va a obligar a los reyes católicos a tomar la decisión de expulsarlos. Muchos se van a Portugal, que durante unos pocos años va a tener una situación mucho más abierta, acepta a los judíos. Con el tiempo, casi se pensaría que decir portugués, comerciante o médico portugués era decir judaizante. Al tiempo en que muchas familias judías abandonan sus casas, lejos de España, un expedicionario genovés, Cristóbal Colón, descubre un nuevo continente. Cuando Mesoamérica pasa a formar parte de la monarquía de España, hay un dilema dentro de los mismos monarcas, concretamente ya de Carlos. ¿Se trae la Inquisición o no se trae la Inquisición? La situación de América era una situación muy peculiar. Era un territorio recién anexado a la monarquía, un territorio que estaba lleno de idólatras, ¿no? Según los términos de la época, eran paganos y por lo tanto su religión era demoníaca y debían ser además protegidos. Se pensó que la mejor forma de hacerlo era darle a los obispos facultades inquisitoriales, facultades de perseguir los delitos contra la fe. Entonces van a empezar primero contra los ex sacerdotes que son hechiceros, graniceros, tiemperos, en fin, todos estos individuos que tenían conocimientos todavía de las antiguas prácticas y que las siguen empleando sobre todo en el terreno agrícola. La corona decidió darle el cargo inquisitorial al primer obispo, Fray Juan de Zumárraga. Entonces, la principal actividad de los frailes iba dirigida no solamente a convertir y a bautizar a los caciques, sino a encauzarlos para que no regresaran a las idolatrías, para que no siguieran idolatrando. Y dentro de este contexto surge el problema de don Carlos de Texcoco. Don Carlos es gobernador de Texcoco. Es uno de los hombres más importantes de lo que es la Nueva España en aquel entonces. Se le está acusando de incesto, de ser polígamo. Que pretendía que los españoles se fueran, regresar a los ritos antiguos y rescatar el mundo indígena que había sido destruido con la conquista. Y todas estas acusaciones pues llevaron a Fray Juan de Zumárraga a una decisión pues, bastante radical. Entonces tenemos un problema, por un lado, un hombre importantísimo en la estructura de dominación de la Nueva España, que está regresando a las antiguas prácticas entonces llamadas idolátricas y que además se empieza a constituir como un líder político en contra de Carlos V. El cóctel es demasiado peligroso y en el contexto de la época pues hay crímenes que perseguir. Al llegar a América, los frailes con poderes inquisitoriales se dedican a perseguir las prácticas idolátricas. Uno de los primeros sospechosos es Carlos Chichimeca Tecutli, el cacique de Texcoco.
Hay sedición política, hay problemas de herejía y además es un hombre muy importante, hay que dar un castigo ejemplar. Este es el contexto del cacique Carlos de Texcoco. Le cae encima Zumárraga, lo procesa, ¿sí?, lo relaja al brazo secular y es ejecutado. Al principio la Inquisición, tratándose de una persona que era ejemplar porque era un líder de aquella población, pensó que era correcto darle un castigo ejemplar. Lamentablemente los resultados fueron totalmente distintos. Hay un enojo muy grande en Madrid porque no se puede proceder con tanta violencia en términos de fe a quien ni siquiera ha entendido totalmente la religión a la cual se ha convertido. A partir de ahí es cuando ya hay un repliegue de materia propiamente inquisitorial o de estos procedimientos inquisitoriales, sobre todo en su rigor, contra los indios. De nuestro Señor Jesucristo al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Concluida la etapa preinquisitorial, la corona instala formalmente tribunales del Santo Oficio en Lima y en la Ciudad de México. La Inquisición necesita poner orden así, apenas llegó. Ubicar a alguien para que sirva de escarmiento a todos los problemas que existen. Mateo Salado, un hereje luterano llegado a Lima de Francia, va a servir de chivo expiatorio. Estamos hablando de los seguidores de la Reforma Protestante, ¿no? Los seguidores de las ideas de Lutero, que cuestionan abiertamente la autoridad de la Iglesia, que puede brindar el perdón, que puede brindar la gracia divina y ser interlocutora, por tanto, de Dios. Al mismo tiempo que tenía esta herejía no católica, utilizaba ciertos conjuros o sistemas de adivinación en los cuales aparentemente echaba mano de recursos propios del mundo indígena. Se sabe que el lugar donde Mateo Salado realizaba ese tipo de adivinaciones o ejercicios supersticiosos era desde antiguo un lugar sagrado para los indígenas del Valle de Lima. El tipo era como diríamos, ¿no?, un lengua suelta. No se fijaba con quién hablaba las cosas, hablaba de más. Él es extranjero y hay un miedo al extranjero, hay un permanente recelo. Y esto, en el caso de Mateo Salado, es perfecto. Tiene circunstancias esenciales para que lo procesen y lo terminen quemando. Hay que ver un poco el ambiente de esa época, ¿no? O sea, había un ambiente muy tenso, digamos, en el cual vivía la gente. Si hablas de más, si haces tonterías, si cuestionas algo, bueno, ya sabes lo que te puede pasar, ¿no? Acá nadie pasa por loco. Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Era parte de esa pedagogía el miedo que justamente creaba que uno fuera siempre receloso del más cercano. A lo mejor era mi pariente, mi primo, mi vecino. No sabía quién podía ser el que delataba a uno mismo. Tú no sabías de qué te acusaban. A ti te capturaban, llegaban los alguaciles y te metían preso. Y tú no sabías por qué estabas preso. ¿Por qué puede ser? Herejía, alumbrado. No sabes. No sabes la acusación. En el ambiente de miedo y acusaciones imperante en Lima, los judíos portugueses son los más perseguidos. Estos grandes comerciantes están muy bien insertados, están muy bien reconocidos. Se casan, por ejemplo, con importantes criollos y criollas. Son fundamentales, por supuesto, porque para la economía de esa época ellos son los que traen los esclavos y venden los textiles.
Son necesarios sí o sí, pero son criticados también. Hay varios obispos que están cuestionando la llegada de estos portugueses, de estos cristianos nuevos. Cuestionan esto porque dicen que esto puede ser un foco que puede contagiar a la sociedad. En el famoso caso de la Casa de Pilatos de Lima, se sabe pues que era una mansión, una residencia opulenta, que pertenecía a un rico comerciante llamado Manuel Bautista Pérez. Congregaba en su casa a esta gente, eran correligionarios suyos, y ahí practicaban de manera bailada, secreta, todos los rituales propios de la ley mosaica. Los ritos hebraicos no son la única razón por la cual estos comerciantes judíos están bajo la mira de la Santa Inquisición. Que estos judíos eran gente muy rica. Entonces no solamente había la idea de perseguirlos por motivos políticos y por motivos religiosos, sino quizá y más importantemente por motivos económicos. La Inquisición también está dirigida por frailes que tienen intereses muchos más terrenales que eclesiásticos o religiosos. Y estos frailes pues ven a los portugueses como una mina. Al igual que Manuel Bautista en el Perú, en la Nueva España otro judío portugués acaudalado es acosado por la Inquisición. Se trata de don Luis de Carvajal, gobernador del nuevo Reino de León. La familia Carvajal ha conquistado parte importante del norte de México. Ocupan puestos de mucho poder, dominan comercio, dominan finanzas y son gente de una influencia política muy grande. La colonización de Nuevo León trajo consigo pues una serie de conflictos de intereses con los otros colonizadores que estaban realizando actividades en el norte. Tiene mucho poder y no se quiere someter. Estira la cuerda demasiado. Si la Inquisición tiene por función marcar el límite de lo permitido, los Carvajal se pasó de ese límite. Monterrey es hoy en día una de las ciudades más acaudaladas de México. Uno de sus fundadores, Luis de Carvajal, fue un judío portugués con mucho dinero, muchas conexiones y mucho poder. Estos atributos lo convirtieron en un blanco fácil de la Inquisición novohispana hace 4 siglos. Hay nerviosismo. Es una época de nerviosismo, es una época en donde se consolida fuertemente la presencia real y no se aceptan retos a la autoridad del rey. Y Carvajal no está siendo dócil, no está siendo un buen vasallo. ¿Sí? Tiene mucho poder y no se quiere someter. Al parecer él sí era un cristiano convencido, pero toda su familia no. Su sobrino, varias mujeres de su familia sí seguían practicando el judaísmo ocultamente. Eso era muy común en las familias de judaizantes, que algunos miembros seguían practicando el judaísmo y otros podían ser muy buenos católicos. Además de los factores religiosos, este ensañamiento pareciera tener otros fines. A mí cada vez me queda más claro. La función inquisitorial, la función del Tribunal de Santo Oficio es básicamente cultural religiosa, pero en manos del rey se puede convertir en coyunturas específicas en un instrumento eficacísimo para la persecución política. Y en el caso de los Carvajal, pues se junta el hambre con las ganas de comer. Sujeto a un prolongado interrogatorio, Carvajal es recluido en las cárceles de la Inquisición en la Ciudad de México. Venía el interrogatorio, que estaba a cargo del fiscal del tribunal, ¿no? Que justamente trataba de sacar la verdad del caso a la persona que estaba incursa en el supuesto delito. Cuando la cosa no marchaba bien y el reo no confesaba lo que aparentemente era un flagrante delito, venía la opción del tormento, que viene a ser la tortura. Queremos nombres. Isabel, sobrina de Luis de Carvajal, también es torturada.
Lo curioso, bueno, es una cosa que entretiene entre curioso y macabro, es cuando uno lee las actas originales del interrogatorio que se le hace a la persona, el notario, el que lleva el registro puntual de todo lo que se viene dando en ese momento, llega a decir, por ejemplo, y se le dieron 3 vueltas más de mancuerda para ajustarle el brazo. Y dice, ay, me duele. Y confesó. Por eso es apasionante, porque oyes hablar a la gente con sus palabras, su manera de hablar. No es para confesión, sino de delación, porque se considera que el delito es algo que se contamina, que se pasa de una gente a otra. Entonces, si alguien es considerado un delincuente, tiene que denunciar a los otros que son como él. No buscan la eliminación física del procesado. Lo que están buscando es esa idea retorcida, muy enfermiza también, muy paranoica del cuerpo enfermo, del alma enferma, del pecador. Están muy obsesionados con buscar redes, buscar estas ideas de complicidades, estas ideas de conjuras, de conspiraciones. Son judíos, mi madre Francisca, mi hermano Luis, mis hermanas Leonor y Catalina. En medio del tormento, Isabel acusa a su madre y a sus hermanos. Todos son presentados en un gran auto de fe el 24 de febrero de 1590. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. El auto de fe, estamos hablando de una celebración pública donde se va a penitenciar, es decir, se va a castigar públicamente a estos individuos que corrompen a la sociedad. Se levantaban tarimas con bancas, tribunas. Asistía el virrey, los oidores, el cabildo eclesiástico, el cabildo civil, la audiencia y el pueblo llano. Los reos estaban con sus cucuruchos, sus sanbenitos. Están pintados demonios o escenas que muestran que este personaje es un delincuente. Pues es muy importante que la gente vea a los delincuentes y físicamente los distinga del resto de la población. Queda marcada la familia porque esta persona perdió el honor propio y el de la familia. La sociedad española del 16, 17 hasta el 18 es una sociedad donde el valor supremo es el honor. Nosotros ya no tenemos estas nociones, estos valores, pero el honor, que es un concepto esencialmente social, era más fuerte a veces que la noción de la vida. Preferían perder la vida que el honor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra. Los miembros de la familia Carvajal son perdonados en el auto de fe de 1590. Han abjurado de su herejía. Aún así, 6 años más tarde son presentados nuevamente ante la Inquisición, y esta vez no correrán con la misma suerte. Doña Francisca y 3 de sus hijos son entregados al brazo secular y terminan muriendo en la hoguera. Se podría decir que la ceremonia del auto de fe tiene 2 partes, ¿no? Una parte religiosa y una parte civil o secular, para que justamente la iglesia no se contamine de la sangre o del fuego que termina con la vida de esa persona. Era una hipocresía. La iglesia no se quería ensuciar las manos, los entregaba a la justicia civil. El fuego dentro de la iglesia tiene 2 connotaciones. Por una parte puede ser la purificación y por otra parte la destrucción. Significa que la persona se está destruyendo y está destruyendo a los demás. Volver ceniza y dispersar la ceniza al viento traen consigo que ese cuerpo no va a ser enterrado en un lugar sagrado y por lo tanto no va a estar disponible para la resurrección final.
La Inquisición de la Nueva España se ensaña en contra de la familia Carvajal, colonizadores del norte de México, adinerados y judaizantes. En nombre de la fe, Francisca de Carvajal y 3 de sus hijos son condenados a muerte. Mariana, la hija menor de doña Francisca, se salva de la hoguera a causa de su locura. En cuanto a don Luis, el exgobernador del nuevo Reino de León, su conversión al cristianismo convence al Santo Oficio. Se libra de la muerte, pero no del destierro. Creo que murió pobre, perdió todos sus títulos, la riqueza que había acumulado en Nuevo León, y creo que murió de viejo y de pena. A finales del siglo XVI, la trata de esclavos africanos es una de las actividades más lucrativas en Sudamérica, y Cartagena de Indias es uno de los principales destinos de este comercio. En Cartagena, como en general en el Caribe, pervivió un tipo de cultura que tuvo elementos africanos, europeos y americanos que en forma sincrética revelan una individualidad, una particularidad, ¿no? La fundación del Tribunal de la Inquisición en Cartagena se llevó a cabo en 1610 en un intento de aliviar la gran extensión territorial que tenía el Tribunal de México y el Tribunal de Lima. Era evidente que 2 tribunales tan separados, tan distantes como el de México y el de Lima, no podían cubrir la totalidad del territorio del continente americano. Se requería otro u otros tribunales para asegurar la tarea del Tribunal de Inquisición. Cartagena va a ser llamada la llave de Indias, es la puerta de entrada, y esto de hecho lo que justifica que tanto piratería como las potencias enemigas de España a lo largo de estos 2 siglos, XVII y XVIII, traten de sitiar permanentemente a Cartagena. Como hay piratas holandeses, franceses, ingleses que llegan a abordar las costas, la corona española busca evitar la contaminación por las doctrinas heréticas protestantes. Una particularidad de la historia del Tribunal Inquisitorial de Cartagena de Indias es el de que, claro, enfrentó el problema judío, el problema converso, enfrentó también a las comunidades luteranas o protestantes, puesto que era un puerto de mar abierto al que arribaban viajeros y comerciantes de los países europeos. El problema fue que empezó a aparecer otra problemática más compleja con la llegada cada vez más numerosa de esclavos africanos a Cartagena y al interior del territorio del nuevo Reino de Granada. Ahí hay un proceso interesante, y es que el esclavo descubre que hacerse amigo del enemigo de sus enemigos, es decir, del demonio, le permitía una posibilidad de unión, digamos, una forma de resistencia. Y estos son los casos que son muy frecuentes en el Tribunal de la Inquisición. Para el tribunal fue una sorpresa descubrir la proliferación de actos, de conductas, de rumores, de brujería y de hechicería. Empezaron a trabajar en ello y van descubriendo
una tradición de ritos que no eran los de los indígenas, que eran ritos nuevos. Paula de Aguiluz, una esclava cubana practicante de estos ritos, es requerida por la Inquisición cartagenera. Cuando llega a Cartagena, pues en su primer proceso le preguntan si ella practica este tipo de artes diabólicas y si ella tiene pactos con el demonio, y ella le dice a los inquisidores, ella le dice, mire, yo siento mucho, pero yo lo que soy es una maestra en el arte del bien querer. Paula de Aguiluz será perseguida y procesada varias veces por la Santa Inquisición de Cartagena. Paula de Aguiluz, una hechicera nacida en Cuba, es requerida por la Santa Inquisición de Cartagena. Debido a la fuerte presencia de piratas y esclavos africanos en esa ciudad, este tribunal está muy atento a la presencia de herejes, hechiceros y brujos. La hechicería es un tipo de actividad que busca resolver hechos cotidianos de la vida de la gente, de los hombres y de las mujeres, como por ejemplo conseguir un buen amor. Hacer que el marido esté completamente atontado y no oiga que la mujer está con su amante en la misma cama. O recuperar un objeto de plata que ha sido robado, o descubrir una mina. A la hechicera de Aguiluz no le falta clientela. Entonces ella tiene un mercado amplísimo, ¿verdad? De estas mujeres que son muy ricas, que son mujeres de sociedad, mujeres españolas que al llegar a América vivían pues unos conflictos emocionales y pasionales y sentimentales y matrimoniales muy complicados porque sus esposos tenían pues muchas amantes y concubinas entre las esclavas en las casas, y estas mujeres acuden a Paula para comprarle los servicios, ¿verdad? Para que los maridos volvieran a ser fieles y amorosos y ardorosos y pasionales con las esposas españolas. La Santa Inquisición le imputa a de Aguiluz cargos que van más allá de la hechicería. Quien es acusado de brujería es acusado de tener pacto explícito con el demonio. Es decir, es aquel que tiene el suficiente conocimiento para convocar al diablo, traerlo, ¿verdad? Y que el diablo directamente le ayude a llevar a cabo las tareas que quiere realizar el brujo. Paula fue acusada de bruja y de hechicera, de las dos cosas. Su castigo, 200 azotes. Los inquisidores, cuando atrapan por denuncias a estos esclavos, narran una cantidad de historias acerca de cómo se reúnen, cómo rodean al demonio. Buscaban unos espacios al son de música, tambores, baile, el uso de la sexualidad. Fiestas, digamos, que duraban varias noches, o sea, podían durar 2-3 días. Pero especialmente había un hecho en estas festividades que era lo más grave, y era que había la abjuración a su condición de cristianos y adoptaban la voluntad del demonio. Interrogada por los inquisidores sobre su adoración al demonio, de Aguiluz responde: Les decía, yo al diablo ese que ustedes describen, con cola y cacho y malo, y cierto, yo a ese no lo conozco, yo a ese nunca lo he visto. Pero como ustedes le tienen tanto miedo, yo me voy a aliar con él, porque mi estrategia es aliarme con el enemigo de mis enemigos. Procesada varias veces por la Inquisición, Paula de Aguiluz desaparece, al menos de los registros del Santo Oficio de Cartagena.
Al mismo tiempo, un grupo de comerciantes acaudalados son el centro de atención de la Santa Inquisición en Lima. No hay un cálculo exacto de cuántos son los que terminan entrando al proceso de la gran complicidad. Por los documentos que he podido ver, estamos hablando de más de 200 personas que son procesadas en distintas ciudades. Empiezan los embargos de bienes de gente muy poderosa y muy rica. Y el más paradigmático, obviamente, el caso del millonario Manuel Bautista Pérez. Es un comerciante extremadamente rico. Se enriquece rápidamente gracias al negocio de los esclavos y también a otros tipos de negocios. Es dueño de embarcaciones, es dueño de almacenes, de tiendas, de casas. Por supuesto, todos esos bienes van a ser expropiados por la Inquisición. Confiscados sus bienes y encarcelados, los miembros de la gran complicidad no renuncian a su devoción. Saben que si van a ser relajados, es decir, quemados, sencillamente lo que hacen es reafirmar y decir, sí, pues soy judío. En un proceso conocido como la Gran Complicidad, el Tribunal de la Inquisición en Lima encausa a centenares de comerciantes acaudalados, todos ellos judíos conversos. El auto de fe empezó al amanecer, desfilaron desde las cárceles de la Inquisición hacia la plaza. Desfilaron con distintos hábitos de acuerdo al tipo de condena que tenían. Después de las oraciones y los rezos, se va procesado por procesado y se les pide si adjuran o no adjuran de su error o herejía. Como ninguno de estos lo hizo, los enviaron, ¿no? Como dicen, son entregados al brazo secular. Entonces allí se celebraba una ceremonia complementaria, ya sin la presencia de todas estas autoridades, y solamente los encargados de la aplicación de la pena levantaban pues una gran pira, un gran fuego, a donde se echaba la hoguera a quienes recibían la pena máxima. Y en 1639, 11 personas en ese gran auto terminan en la hoguera. 4.200 kilómetros al norte de Lima, en la Ciudad de México, otra condena pesa sobre Mariana de Carvajal. Mariana, quien se había salvado de morir en la hoguera en 1596 a causa de su locura, es procesada nuevamente por el Santo Oficio. La Inquisición jurídicamente no acepta la idea de la locura. Y al no aceptarla, ve en esta gente la reafirmación del delito. Así de simple. Y terminan siendo procesados. La debo de condenar y condeno a que sea llevada por las calles públicas de esta ciudad y sea quemada en vivas llamas de fuego hasta que se convierta en ceniza y de ella no haya ni quede memoria. Todos recordamos que en el año 2000 se hizo un año especial para pedir perdón, año de reconciliación con el mundo, con motivo del aniversario del nacimiento de Jesucristo. Tras 6 años de investigación, el Vaticano reconoce los abusos cometidos por la Iglesia Católica en el pasado. El que
Ratzinger y Juan Pablo II hayan elaborado todo un documento para pedir perdón sobre estos excesos de la Inquisición y otros problemas de la historia de la Iglesia, tiene una función muy importante. La función es esta: si se va a entrar al tercer milenio a proponer el Evangelio, y el Evangelio es de paz, era muy necesario purificar, ¿sí?, la memoria histórica, pidiendo perdón por errores cometidos, para después poder proponer la fe exenta de toda violencia. Señor Dios de todos los hombres, en algunas épocas de la historia, los cristianos a veces han transigido con métodos de intolerancia y no han seguido el gran mandamiento del amor, desfigurando así el rostro de la Iglesia, tu esposa. Lo que dice el Papa, al final de cuentas, no va a aliviar en nada las almas de aquellos que fueron brutalmente procesados por la Inquisición. No podemos juzgar con nuestros sistemas de valores contemporáneos acciones de otros sujetos, católicos, protestantes, lo que sea, ejercidos en un espacio donde las condiciones mentales, las condiciones culturales y la mentalidad es completamente distinta. Todo el mundo pensaba lo mismo. Salvar el alma, la salvación eterna. Es algo que ya no podemos entender. Entonces, que el Papa haya pedido perdón me parece que no tiene sentido. Las palabras del Papa de pedir perdón no son porque no se comprenda la situación de la época de la Inquisición, que la podría justificar de alguna manera, sino precisamente por lo que mucha gente tiene en su mente, equivocadamente, de lo que fue la Inquisición. Todo esto tiene una parte de verdad, ciertamente, tiene una parte de verdad, pero obviamente la presencia de una Inquisición tan omnipresente y tan violenta como se nos ha mostrado, pues habría que matizarla, ¿no? No es defender la Inquisición, sencillamente ponerla dentro de su contexto histórico. Simplemente es la historia de los seres humanos con sus luces, sus sombras, sus aportes y sus miserias.